Buenas tardes, soy María Maye de nuevo. Como les prometí, les voy a dar la presentación de la experiencia migrante, lecciones del campo, en español. Ya hice parte en inglés, algunos quizás ya la vieron, pero para honrar a todos aquellos que no hablan mucho inglés o están aprendiéndolo o prefieren el español, les voy a presentar mi experiencia de migrante aquí en español. Entonces, gracias por verme, gracias por su paciencia, porque estoy aprendiendo la tecnología, la cámara, el tripod, donde se sostiene la cámara, y ahorita no hay nadie aquí que me ayude. Entonces, bienvenidos y gracias. Estoy aquí. Primeramente quiero recordarles que voten. Nosotros ya todos votamos, es muy importante, especialmente en estas elecciones. Y también quiero decirles, recordarles a los grandes, para que ustedes también tengan, los adultos, cuentos que decir, compartir con sus hijos para que aprendan de la experiencia de ustedes, para que ellos también a través de un objeto puedan contar algo, una anécdota de una experiencia que vivieron. Por ejemplo, yo voté, me recuerda de cuando mi mamá estaba enferma de cáncer, que dejé yo de trabajar 9 meses, me fui de Colorado a Texas a cuidarla. Y ese fue el año que Obama estaba corriendo para presidente. Entonces registré a mi mamá y como estaba poco débil, entonces esta calcamonía es un cuentecito, un pedazo de un cuento. Así que eso es lo que quiero enseñarle a los niños. Igual como les enseñé que aquí en esta cajita guardo unos objetos, uno de ellos son las canicas. ¿Por qué? Porque las canicas significan un recuerdo para mí cuando yo era chiquita, que vivíamos en una casa de portales en cada esquina de uno de los portales. Mis hermanos hacían los 4 pozos y uno en medio. Y allí jugaban los canicas. Y yo como única mujer a veces me dejaban jugar. Entonces yo jugaba y cuando se estaba ganando no les gustaba. Especialmente si venían amigos a jugar, me corrían, me metían para la casa y decían, vete para adentro, eres mujer. Esto es de hombres. Porque les daba pena que yo les estaba ganando. Pero nada más para hacerles ver, yo como maestra, como escritora, mi casa es un museo. Si usted me apunta una cosa de aquí de mi casa, todo tiene una anécdota, un cuento que yo he acumulado para escribirlo en mi libro que estoy escribiendo ahorita. Cuentos de niños o mi biografía, que es como una novela basada en mis recuerdos de mi infancia hasta ahorita. Bueno, les voy a empezar a decir que voy a empezar cómo trabajábamos en el norte cuando íbamos a viajar, que nos íbamos a ir a la jornada de Texas a Niza, Oregon, que eran un poquito menos de 2,000 millas. Entonces, para eso teníamos que trabajar, teníamos que empacar bien todo antes de que para poder caber, porque llevábamos lo más esencial. Pero antes de irnos, la gente en la temporada de Pascua, que era en abril o en mayo, esa era el último día festivo donde nos juntábamos para celebrar la temporada de la Pascua. Íbamos a la misa y luego después íbamos a celebrar al campo con las piñatas y los cascarones, y platicaban los hombres de cuándo iban a salir, a dónde iban y cuánto iban a quedarse, y nosotros despidiéndonos de los amigos y haciendo planes con los que se iban a ir con nosotros. Entonces eso era en abril y mayo. Entonces nos íbamos a ir en esas fechas. Pero mis primas mayores me platican que cuando mi papá era joven, que tenía 20 y tantos años, él y los hermanos se iban. Nosotros, para ir al norte de Niza,
de Texas, de la frontera donde vivíamos, a donde íbamos al campo de Niza, nos tomábamos 2 días y 2 noches para llegar. En el tiempo cuando mi papá iba, que iban con sus tortolitas de carros, que no tenían dinero, que tenían que cooperar, que si iban o no, porque no completaban para los gastos de la gasolina y poquito de comida. Iban con mucho sacrificio y mucho riesgo, porque iban con el peligro de que se iba a quebrar el mueble, que no les alcanzaba el dinero para la gasolina o la comida, y otra peor, que discriminaban contra los mexicanos. O sea, en aquellos tiempos había los anuncios que decían, no se permiten perros mexicanos ni negros. Entonces, ellos no podían comprar gasolina cuando la necesitaban. Entonces, para llegar era un riesgo muy, muy grande. Mi papá hizo este trabajo arriba de 40 años, entonces empezó de joven. Entonces, les voy a empezar con la primera temporada. Les voy a contar donde íbamos para la primera temporada, la primera labor, lo que trabajábamos primero, y luego el mes que era, el tiempo que era, porque cuando llegábamos a Niza, ahí en Niza era como la base, porque de allí de Niza llegábamos allí, hacíamos el trabajo de la limpia de cebolla y el desaje del betabel y la limpia de betabel. Ya que se terminaba eso, nosotros y muchos otras familias se iban a Montana a trabajar más betabel, pero allá por contrato, allá se ganaba un poquito más. Así que de Niza era la base, de ahí nos íbamos de Niza a Montana, y luego de Montana para atrás para Niza, y de Niza a Washington, a la fresa, y luego de la fresa a otra parte de Oregon para el ejote, y luego de ahí para Niza al tapeo, y luego del tapeo para la papa tardía en Idaho, y de Idaho para Texas. Así que caminábamos mucho según donde estiraba la temporada, la fruta o el vegetal que estaba de temporada. Entonces eso es lo que nos estiraba para seguir trabajando y no perder tiempo cuando estaba despacio en lo que crecía una cosecha, para no perder tiempo, porque tenía uno que lograr todos los días para hacer todo el dinero que se podía para pagar los gastos de allá y poder mandar pagos, porque cuando nos veníamos había gastos o deudas que dejamos. Por ejemplo, fiábamos comida, teníamos que pagar renta adelantada, porque al regresar a Texas en el invierno no había mucho trabajo. Entonces teníamos que guardar dinero para llevar. Entonces cuando caminábamos 2 días y 2 noches para llegar a Oregon, llegábamos a Niza. Y allí en Niza, allí en Niza fue donde yo nací, cuando mi mamá estaba esperando. Yo fui la primera bendecida de ser ciudadana. Mis hermanos mayores, Daniel, Gil, Polo y Memo, nacieron en México, en Piedras Negras. Y ellos después se arreglaron, pero yo fui la primera nacida aquí en Niza, donde ahí íbamos año tras año. Entonces yo no tuve que lidiar con arreglar papeles, que ahora que si quiero ir al colegio, que no podía porque no era ciudadana. Entonces una gran bendición gracias a mi papá y a mi abuelo Juan, que fue el primero que cruzó la frontera durante la Revolución. Entonces tengo eso que agradecer, y lo hago, y la manera de que les agradezco es que trato de que ellos se sientan orgullosos de mí por lo que he logrado, para darles honor a que estén ellos agradecidos y orgullosos de mí. Entonces, cuando llegamos a Niza, estaba la cebolla bien chiquita y delicada, así como esta, quizás más chiquita. Esta es una sola cebolla que afortunadamente la tengo aquí, que se creció, pero las plantas estaban separadas. Entonces teníamos que sacar esa estaba enterrada. Teníamos que sacar la hierba para que la hierba no ahogara la planta.
Entonces, para trabajar la cebolla, había esta herramienta para poder sacar la hierba. Entonces, esta herramienta es como una cabecita de un cocodrilo, de un lagarto. Tiene sus dientitos aquí para arrancar la hierba de la tierra, pero se metía así entre medio de las diferentes rabos de cebolla y se arrancaba la hierba. Quiero que tomen en cuenta lo cortito que está. Y así como está de cortito, así la gente se tenía que agachar hasta abajo para tener los ojos cerca a la tierra, para poder tumbar la hierba sin que estuviera de lejos, porque los rancheros temían que uno iba a cortar más cebolla que hierba. Entonces ellos exigían una huida cortita por esa razón, pero era muy difícil para la espalda y para las rodillas, porque cuando se cansaba la gente de estar de espalda, se iba de rodillas. Entonces, pero así duraban trabajando la cebolla. Pero aquí yo estoy sentada, bien fácil, pero si la ponen en el suelo y tienen que agacharse, imagínense qué tan difícil eso sería. Entonces, limpiábamos la cebolla y luego también desajábamos el betabel. El betabel se desajaba con el asadón corto, el cortito que le dicen, y esto era lo ancho que los rancheros querían que el betabel se separara. No, imagínense, como usen su imaginación, este es el betabel, y el betabel está así con muchas plantas, y los rancheros quieren que se separen, así que con el asadón, según el ancho que lo quieran, uno va a tumbar los betabeles que están en medio y van a dejar uno aquí, uno acá, otro aquí y otro acá, para que estén separados, para que debajo de la tierra crezca el camote grande y redondo, como una pelota de soccer, algo así. Porque si se quedan juntos los dos, si se te quedan dos, que decían no dejes cuatas, porque así van a salir y van a crecer así largas como zanahorias, y eso no era bueno, se enojarían los rancheros, y si hacían mal trabajo, pues te podían hasta correr. Así que tiene uno que tener mucho cuidado. Cuando iba uno trabajando así agachado, a veces con la punta del asadón tumbaba uno la doble o la cuata, o se agachaba uno hasta abajo y estiraba la cuata y dejaba una sola planta. Entonces, este era el cortito. Muchas veces, dependiendo en el ranchero, qué tan ancho lo quería, lo ponía así como este. Aquí este está un poquito más larguito, entonces dependía del ranchero. Pero ese aquí está marcado, entonces aquí querían que se agarraran de aquí de abajo. Ahora les voy a mostrar algo. Cuando se trabajaba el betabel y también la cebolla, la limpia, siempre se cargaba una lima para afilar la herramienta o esto. Se ponían de rodillas los señores con nosotros y se alimaba el asadón. Mi papá lo limaba rapidito, estaba bien diestro por los dos lados, hasta que quedaban bien filosos. Lo mismo se podía hacer con las güiras. Entonces también a estas se les sacaba filo para cuando llegaba así la planta se cortaba rápido. Entonces se afilaba la güira o el asadón y se trabajaba y se desgastaba el fierro. Ya después de mucho tiempo, muchos años, la gente usaba los mismos asadones o una temporada, y tanto afilar y tanto trabajar de rato, un asadón así entero quedaba así. Miren la comparación. Esto les demuestro yo a los estudiantes para que vean lo duro que es trabajar y qué tanto trabajaban los papás, la gente, al sacrificio para que ellos tuvieran una vida mejor. Cuando un asadón estaba así de lleno y quedaba así, se desgastaba. Entonces yo les digo, imagínense que esta es la espalda de sus padres y después de trabajar tanto se desgasta. Entonces ya cuando se desgasta, ellos ya no pueden caminar bien, tienen dolor de espalda, dolor de rodillas, y entonces el cuerpo se acaba y ellos
se les va cortando la vida más y más corta, porque trabajar tan duro, tantos años, por tanto tiempo, reduce los años que una persona vive. Un migrante se espera que viva nada más como 49 años, porque trabaja tan duro que su salud pues no se conserva y se cansa y se enferma, no nada más por trabajar duro, pero por andar en labores que tienen pesticidas o sea veneno para tumbar la hierba. Pero gracias a César Chávez y a una organización que abogaba por migrantes, el cortito se quitó y lo hicieron ilegal. Y entonces ya la gente podía trabajar con el asadón de mango largo. Así entonces la gente afilaba igual como los otros, pero ya podían trabajar parados. Así separando, desahijando, separando el betabel o limpiando la cebolla cuando ya estaba grande. Entonces, eso es una de las muchas cosas que gracias a César Chávez se logró. Entonces, eso es lo que hacíamos en Niza. Ya que llegábamos en Niza y trabajábamos, terminábamos una labor de cebolla, nos íbamos al betabel, al desaje y luego regresábamos a otra labor de cebolla o quizás la misma si le volvió a crecer la hierba y le dábamos otra vuelta, otra pasada, hasta quedaba limpia la labor ya que quedaba grande la cebolla. Porque la hierba, si ustedes tienen jardines, ven que sale y sale la hierba, la maleza. Entonces, así hacíamos de la cebolla al betabel, del betabel a la cebolla. Y luego ya que casi se acababa de limpiar y desajar el betabel en Niza, mi papá y muchos otros iban para Montana a seguir trabajando el betabel. Pero allá se pagaba el betabel por contrato, o sea, por acres, no por horas, que si uno despacio y te pagaban según las horas. Cuando le pagaban a uno por hora podía ser menos de $2 a $2 o poquito, $2.centavos. Y en Montana iba, mi papá, por ejemplo, ya sabía que el ranchero le iba a tener 80 acres, vamos a decir. Entonces, 80 o 100 acres. Y cada persona, adultos que llevaba, vamos a decir que trabajaba ya mi mamá, mi papá, mi hermano Polo, Memo y yo. Entonces ya cada quien nos alcanzábamos 20 acres. Uno ya a los 12 años ya trabajaba para ganarse como un adulto. Entonces nos daban la misma responsabilidad. Aunque un niño trabajaba desde chiquito, acarreando agua, acarreando sacos, cuidando a los chiquitos y ayudando si se podía, por ejemplo, piscar la papa o piscar la fresa, que no era de cuchillo, entonces los niños también ayudaban o limpiaban la hierba porque sabían cuál era el betabel y cuál era la hierba. Entonces, sí, nos íbamos a Montana y allá trabajábamos por contrato. Y ahí nos íbamos a veces solos, a veces en caravana para ir con mi hermano Daniel, por ejemplo, en 2 muebles, 2 carros, para si se quebraba un carro o alguien se cansaba y necesitaban ayuda a manejar, para manejar entre la noche para llegar más pronto, pues se podía uno ayudar. A ver. Entonces, cuando llegábamos a Montana, llegábamos casi a todo junio, a fines de mayo, llegamos ahí todo junio, hasta el 4 de julio ya andábamos terminando. Entonces nos tomábamos como 5 semanas más o menos para terminar los 20 o más acres. Y uno hacía lo que tenía que hacer dependiendo de qué tan fuerte trabaja uno, qué tan rápido era uno o qué tan limpios o sucios estaba el betabel. Pero normalmente eran 20 y tantos acres por persona por ese tiempo. Entonces, así trabajaba la gente bien duro para poder sacar un poquito de dinero, porque
Como ustedes saben, mucha gente se ve en Estados Unidos, ¿por qué? O de Centroamérica, Suramérica, porque allá la gente no gana mucho. Aquí vienen a trabajar migrantes y allá en México pueden ganarse 10, 15 dólares al día y acá pues ganan poquito más. Pueden ganarse hasta hoy en día. Un amigo que vivía aquí conmigo, que migrante, que me ayudó mucho y yo lo ayudaba a él y a su esposa, se podía ganar hasta 100 dólares por día o poquito más. Entonces ya con eso guardan y lo mandan a México o se ayudan ellos y pueden guardar un dinerito. Entonces, tenemos que acordarnos de la gente que trabaja tan duro para acercar los vegetales y las frutas a las mesas de nosotros, porque la gente migrante es trabajador esencial, que si no andan trabajando así en el campo, a pesar de los peligros, del cansancio, de los pesticidas, que es un veneno para ellos, de la lumbre, que a veces, no sé si vieron en la tele, aquí también había humo, estaba mal el ambiente, que anda uno afuera, dicen que no se salgan, porque respira uno el humo de tanta lumbre que hubo este año aquí en Colorado y en California. Y en las noticias se vieron donde andaban los migrantes trabajando a pesar de que estaban las llamaradas y el humo así al verse, así luego se veían el pie de la loma y ellos trabajando todavía, cosechando lo que tenían que hacer para acercar la fruta. Entonces hay que agradecer y defender cuando se puede, hacer la voz para ellos cuando los maltratan, son injustos o no les pagan o los quieren correr porque no tienen papeles y son indocumentados, pero ellos aquí pagan impuestos y no les dan nada para atrás si no están documentados y siguen trabajando a pesar de que es peligroso. Y además el trabajo que hacen ellos, otras personas no lo hacen. Aunque digan que ellos le quitan trabajo a los americanos, ni un americano aguanta lo que aguanta un mexicano o una persona de Sudamérica que trabaja con su espalda. Entonces yo les ayudo como yo puedo. Aquí yo voy, si puedo llevarles chaquetas, colchas, ropa, si hay especiales en las tiendas se las compro, se las llevo. Si hay fruta, una sandía se la parto y se las dejo ahí. O una vez llevé burritos, los llevo al mandado, los llevo al doctor, les interpreto cartas que les llegan. Entonces ellos me ayudan y yo les ayudo. Y también lo hago porque pienso que, pues quiero pensar que cuando mi papá sufrió tanto cuando era chico o ya grande también, que venía solo, que alguien quizás le dio la mano. Yo por eso sí quiero dar la mano a estas personas que necesitan. Una vez iba un señor mexicano caminando a su rancho, cargado de la comida que está en las tiendas aquí detrás de mí. Y lo levanté y lo llevé a su rancho. Y me dice, señorita, le voy a dar mi dirección. Yo vivo en Guanajuato y cuando usted ande por allá, ahí es su rancho, ahí tiene su casa. Bien amable el señor. Entonces, aquí detrás está un campo. También allí andaba un señor trabajando y yo estaba haciendo de comer, le llevé un plato y platicamos. Y el pobre estaba solo en todo el campo, solo, porque estaba sosteniendo la educación de su hija, que iba a ser enfermera. Entonces, muchos sacrificios que hacen los padres, así como yo sé que muchos de ustedes los hicieron, igual como mis padres. Entonces, hay que compartir estos cuentos con los hijos para que aprecien que el sacrificio, el precio ya se pagó para cruzar y dejar todo atrás para darnos una vida mejor, así como mi papá hizo conmigo, mi abuelo también por haber cruzado la frontera en el 1910, desde entonces que fue por esa razón que mi papá nació en Estados Unidos, que entonces le permitió venir aquí y que me permitió a mí nacer acá y ser ciudadana americana. Entonces, mucho que agradecer, mucho que recordar para que ellos se sientan que el sacrificio pues valió la pena. Yo ahorita estoy en el proceso de publicar mi libro es como una biografía, pero está basado
a mi vida, a mis recuerdos de todo esto que les estoy platicando, hasta los cuentos de niños de las travesuras y cómo convertíamos el campo en un parque de juegos para niños, usando la imaginación y haciendo juegos de los sacos, juegos de las pilas de sacos, juegos correteando a las escondidas en las casas abandonadas. En todo eso hay muchos. Yo tengo un cuento para cada estado que andaba y voy a enseñar a los que lo lean. Espero que se publique para que aprendan lo que es saber de mapas, de seguir caminos, de preparar un viaje, de cuáles carreteras se llevan, cuál es el norte, cuál es el sur. Entonces tengo el mapa de todos los lugares que íbamos y luego los cuentos de niños para que los niños, a través de aprender tocante a los migrantes, aprendan sobre viajar y cómo leer un mapa. Porque mi pobre papá, como nunca leyó porque nunca fue a la escuela, no necesitaba un mapa. Con su mente se acordaba de los caminos porque ya los había cruzado mucho. Entonces esa es mi esperanza, para darle honor al migrante, a mis padres, a todos los migrantes, para que se vean en una luz positiva de todo lo que hacemos. Ahora yo, gracias a Dios, he llegado más allá del campo con la bendición de que pude ir al colegio. Ahora yo no solamente puse la comida en la mesa de los americanos y de nosotros mismos, pero ahora yo, como maestra de 30 y tantos años, inspiro y motivo a niños para que también ellos salgan adelante y sepan cómo se hace. Entonces así es lo que tengo escrito en lo que estoy escribiendo de mis libros. Entonces espero que eso se me realice, así que les pido que me tengan en sus mentes, en sus oraciones, para que Dios me abra puertas y oportunidad. Entonces, déjame ver dónde voy aquí. Ya después de que terminábamos en Montana, los primeros de julio, a nosotros, como estábamos en rancho, no salíamos, trabajábamos todos, no gastábamos nada porque no había nada que hacer en el rancho más que estar en el rancho y trabajar. Y el único día que agarrábamos de descanso era cuando teníamos que ir a traer comida, un mediodía quizás, o cuando llovía lográbamos ir en el día que no se podía trabajar. Pero cuando nos pagaban todo por junto, hacia los acres míos, los de todos mis hermanos, los de mi papá y mi mamá. Entonces lo que nos ganaban era un buen dinero. Entonces con eso ya íbamos bien contentos porque llevábamos una buena cantidad de dinero para regresar, para mandar pagos adelantados, para pagar cuentas y quizás para cambiar el mueble para un mejorcito. Ya sí, mi papá año tras año se pudo al fin comprar su troquita nueva en el 68, después de trabajar tantos años. Y nosotros también pagar. Mamá mandaba pagos para el terreno que compraron creo que $3,000 por el terreno donde está la casa de mi mamá, y luego $7,000 para la construcción de la casa. Entonces mandaban pagos y nos compraban lo poquito que podían para guardar para ropa para la escuela y todo eso. Entonces el dinero se guardaba, se compraba y nos daba un poquito de dinero, pero también no gastaban de más porque sabían que al llegar a Texas iba a estar bien difícil porque allá no había trabajo. Uno iba a la escuela y no había trabajo, la gente no agarraba trabajo en tiendas ni nada, sino que iban a la selga lo poquito que podían en el invierno, y cuando se acababa el dinero pues se fiaba otra vez, se pedían préstamos y luego se iba uno otra vez a pagar las cuentas. Entonces así era lo que hacíamos en Montana, ya que salíamos a Montana, íbamos contentos porque íbamos con dinero, y íbamos contentos porque íbamos a regresar a Niza, donde estaban los amigos, las primas, los primos, porque ya se iba a juntar uno allí con un poquito de dinero, un poquito de ropa,
para juntarnos y salir. De ahí mis hermanos salían al cine a veces los fines de semana, que a los bailes cuando había un conjunto que se podía. Y pues allí en el mismo campo uno platicaba y se juntaba y se iban al parque que estaba allí mismo, entonces era más divertido, se iba el tiempo más agradable y se pasaban los días más rápido y más bien. Déjenme ver. ¿Quién me falta? Entonces, ya después de que regresábamos a Niza, estaba el trabajo un poco despacio, había un poquito de limpia de la cebolla que ya estaba ya grande, el betabel ya llegaba a la cintura, entonces uno caminaba entre la hierba para sacar la hierba con el asadón o la mano y la cebolla con la huira larga o con el asadón largo. Y si no había mucho trabajo, el propósito de estar en el norte es lograr de trabajar todos los días que se podía. Entonces no había tiempo de perder, así que en lo que estaba despacio el trabajo, en Niza, nos íbamos al estado de Washington, que allá estaba el señor Victoriano Hernández, la Pachorra, y él era el mayordomo de la gente que llevaba para piscar la fresa. Ya la fresa se trabajaba, nos íbamos de Niza hacia al oeste, para la costa del Pacífico, y luego subíamos para arriba para el estado de Washington. Ya se trabajaba la fresa, y la fresa estaba cortita, y otra vez de espalda y de rodillas, con una carretita entre los surcos, piscando la fresa roja, dejando la verde para la siguiente pizca, para que se madurara, para que fuera madura, y luego la gente trabajaba, y uno de niños le encantaba la fresa. ¿Por qué? Porque podíamos comer toda la que queríamos y estaba bien rica. A veces estaba una así de grande que parecía un tomatito, y yo también me comía mucho. Es uno de mis cuentos cuando mi papá me regañaba porque me comía más de lo que le echaba en la canasta cuando les ayudaba. Y una de las cosas que pasaba es que me regañaba porque lo que hacían con la labor ahí es que pasaba el avión y echaba el veneno y caía el veneno en las plantas, y luego uno allí trabajándola en las manos, comía uno, y cuando uno comía pues no se lavaba uno bien las manos, y pues te comías, te metías los dedos a la boca y se infectaba uno, se comía uno el veneno, o nada más el respirarlo, o por los poros. O yo como niña que me comía la fresa así bien rica, pues me estaba comiendo una fresa que tenía veneno. Entonces, yo no sé de hoy en día, mi mamá murió de cáncer, yo soy sobreviviente de cáncer, y mucha gente se moría, o señoras embarazadas, sus niños nacían enfermos o abortaban. Entonces, esos eran los riesgos de los peligros que un migrante vivía y sigue viviendo, y por eso la labor de César Chávez era que no se pusieran pesticidas, que pagaran mejor, que nos dieran mejores lugares donde vivir y todo eso. En la fresa, y también cuando trabajaban de rodillas en el desaige, se usaban rodilleras. Estas rodilleras son de mi tío Manuel, que me dio su hija Rosa López. Entonces esas se ponían para aguantar la rodilla cuando iban mucho de rodilla, porque la espalda no aguantaba tanto agachado. Y cuando no tenían así de plástico, de hule, se hacían con los mismos sacos, como estos sacos, y se cosían con tiras de lo mismo y se amarraban, y se echaban algodón o lo que sea para amarrárselas y que no les doliera tanto las rodillas. Entonces la fresa ahí se trabajaba unas semanas, y luego ya que se terminaba, y ahí antes que se me olvide, igual que toda labor, la labor llena, plana y sin sombra. Y uno de chiquillo, cuando estamos en la fresa, tengo una foto donde está mi hermano chiquito. Yo por entonces ya había nacido, me imagino que yo estaba en uno de los carros, o sabrá Dios donde me hubieran dejado, en lo que mi mamá trabajaba. Pero allí los niños
jugaban en los carros, o si había una de sombra, pues esa era suerte. Si no, ahí andaban al lado de los papás escuchando las pláticas, escuchando los chistes para pasar el día, y también jugando a las carretas, a las carreras y todo eso, lo que podían hacer. Pero allí los niños se divertían, pero era difícil. Aunque las fresas eran deliciosas, uno como niño decía, ay, ver a mi mamá y mi papá en rodillas, decía, ya es bueno que se vaya uno, porque para que descansen, porque era bien difícil de rodillas, y que te pagaran por cada cajita unos cuantos centavos para hacer que algunos $20 por día, más o menos, me imagino. Entonces, después de que se terminaba la fresa, de ahí de Washington caminábamos para abajo, para Oregon, y llegar a Dayton, donde se trabajaba el ejote o el frijol. Y ese tenía hileras y hileras del ejote que se crecía largo así, porque lo ponían con unos cordones para que se fuera para arriba, y uno parado hacia un lado piscando, echando al bote, y a este lado piscando y echando al bote. Y luego se vaciaba en un saco, y ese saco se llevaba al fin del surco. Ahí lo pesaban en una báscula grandota como silla, y allí subían el saco, lo pesaban, veían las libras y ponchaban en la tarjeta cuántas libras eran. Entonces eso ahí se trabajaba hasta quizás a mediados de agosto, primera semana de agosto, porque ya se tenía que ir uno a trabajar la fresa, a la cebolla, porque ya para entonces la cebolla ya iba a estar lista para tapear, y uno se iba para entonces para poder trabajarla. Entonces, creo que en esto me quedé la última vez, llegué nomás hasta el frijol. Allí en el frijol, como les digo, les pagaba uno por libra, y luego uno ganaba, y lo que ganaba se iba al campo, y el campo estaba allí, y la labor estaba así al caminar, como de aquí al fin de mi yarda. Y ahí estaba la labor, y uno iba y venía con toda la gente. Y luego ya que se terminaba, o que sabíamos que había empezado la cebolla, como les digo, entonces ya nos íbamos. Bueno, a ver qué se me olvida. Entonces, una de las cosas que se me olvidó es que cuando uno iba a Niza, después de regresar a Montana, a veces uno trabajaba ahí una semana o unos días antes de irse a trabajar a la fresa y al ejote. Era la papa temprana. Entonces la papa temprana, le decía la temprana porque nada más se podía cosechar temprano, ya que salía el sol y que calentaba el día, ya tenía uno que terminar. Entonces, con la luz de los carros, uno se ponía el cinto como que está aquí en esta foto, que es este cinto, que les voy a enseñar después también cuando es para la papa tardía. Entonces este cinto se ponía en la cintura, y esto iba al frente, y aquí se ganchaba el saco, y entre las piernas iba el saco, y usted iba piscando, y el peso de la papa entre las dos piernas, y se iba llenando, y usted iba estirando. Atrás tiene ganchos porque se ganchaban los sacos para ponerse quizás 25 sacos en este gancho, 25 en este, y luego en la cola que llevaba del gancho largo, como esta que va así, se ponían quizás unos 50, y ibas arrastrando atrás, y los ganchos y los sacos
en los lados de la cadera para así nada más agarrar los sacos rápido y pronto llenar el saco y estirar el saco, así con las piernas, bien difícil, porque ya para cuando se llenaba el saco ya pesaba algunas, ¿qué serían? 40 libras más o menos o más, y uno hacía lo más rápido que podía, echando polvo de noche hasta que amanecía y luego ya paraban. Para cuando uno terminaba de la papa temprana, tenía aquí uno lleno de lodo así, cuando se junta aquí uno, tierra y los dientes llenos de tierra y y cansados porque trabaja uno rápido tratando de llenar lo más que se podía porque todos querían llenar los más sacos que podían porque después iba a terminar y luego a veces íbamos a limpiar si es que había una labor, si no nos mandaban a la casa. Y cuando nos mandaban a la casa pues no trabajaba uno, así que teníamos que trabajar lo más recio que se podía. Y cuando nos mandaban a la casa pues nos íbamos no a descansar, pero a lavar, a planchar, a limpiar, a la tienda y para prepararse para otro y otro día. Entonces esa era la vida de un migrante. Les voy a decir una anécdota cuando estaba piscando la papa temprana. De noche estaba yo pisque la papa de noche y nomás se oía rechinar el cinto, se oía donde estiraban y la gente casi ni hablaba, nomás se oía el manoteo y el polvo por donde quiera, que no sabían ni quién andaba a un lado de ti. Cuando ya al fin amaneció el día, me volteé así, estaba un muchacho joven y se sonrió conmigo. Y yo también, muchacha joven, me sonreí con él. Dije, pues, el muchacho está guapo y a uno así como de jovencita que le empiezan a gustar los muchachos. Entonces ya me fui al carro, ya estaba, en la troca estaba mi papá y mi mamá descansando, echándose el cafecito con el termo, tomando su cafecito. Y luego que me veo así los ojos, dije, ay Dios mío, mira cómo ando de tierra. Y con la misma pañuelo que traía en la cabeza me lo quité, me limpié la tierra, salí el pañuelo lleno de tierra. Y luego cuando me sonrío así en el espejo, digo, ay Dios mío, mis dientes estaban cubiertos de lodo y yo sonriéndome con el muchacho, pensando que, pues, que me veía atractiva, ¿no? Y no, hombre, parecía una chimuela llena de tierra. Y mis papás se rieron y luego yo me reí porque hasta ellos también estaban chimuelos de tanta tierra que traían en la boca antes de tomarse el café. Entonces son cosas que pasaba uno de niños y de jóvenes, de así seguir la vida de los padres, hasta que por fin uno pues logró hacer otra cosa como yo, bendito Dios, para poder tener una vida mejor. Pero para cerrar era difícil, sí era difícil y se cansaba uno mucho, hasta uno de joven la espalda dolía y uno llegaba bien cansado. Imagínense la gente grande que ya tenía años de trabajar, ya grandes de edad y tener que trabajar eso. Pero yo aquí en este campo, yo doy gracias a Dios por esta experiencia, porque a través de esta experiencia yo quise agarrar lo positivo de algo duro. Y les quiero decir que si usted le pregunta a cualquier persona, hasta ahora que yo compartí estas fotos en mi Facebook, me dijo otra vez una amiga que está en Facebook, me dijo, sí, yo me acuerdo que trabajamos tan duro, pero eran los mejores años de nuestras vidas. Yo le pregunto a cualquiera, mi mamá lo decía, mi cuñada, la cuata, Mercedes Barrientos, esposa de mi hermano Daniel, no, esos eran los mejores días. ¿Y por qué? Yo digo que porque en aquel entonces estábamos unidos, comíamos juntos, caminábamos juntos todo el día en la labor, platicábamos, nos reíamos, nos apoyábamos, llorábamos juntos, nos animábamos, decíamos los chistes, aunque sean los mismos. Entonces creció uno unido como familia, agradeciendo lo que uno tenía. Y una de las lecciones aquí apunté lo que yo aprendí, algunas de las lecciones, es trabajar duro, porque yo sé que yo llegué a donde yo estoy
porque sé trabajar duro, trabajé bien duro toda mi vida. Tuve determinación. Cuando se me ponía la cosa dura, me levantaba, si me caía, me quitaba el polvo, me limpiaba las lágrimas y para adelante. Si no tenía con qué hacer algo o comprar algo, inventaba algo. Por ejemplo, cuando no tenía ni para la manteca para las tortillas, cuando nos daban el bloque de mantequilla del gobierno, le ponía mantequilla a la masa y ¿saben qué? Inventé las tortillas con mantequilla. Entonces así uno tenía que usar lo que uno quisiera. Como mis niños allá en la escuela, maestra, nos trajo este puré, pero no tenemos cuchara. Le dije, quite la tapa, dóblela y esta es la cuchara. Entonces uno aprende a usar lo que tiene para hacer, para que trabaje. Si no lo tienes, lo inventas. Entonces uno pone sus metas, uno nunca se da por vencida, uno aguanta y trabaja y es persistente y no se desanima. Todo eso yo aprendí, entonces todo eso yo practiqué. Entonces, si por ejemplo, yo me vine para Colorado y tuve que sufrir acá sola, no me daba miedo empezar de nuevo. Yo le echaba ganas a la vida y empezaba de cero y una y otra vez y para adelante, porque no hay otra más que esa, para poder sacar a los hijos adelante. Entonces, una sola mujer puede hacer la diferencia, ¿no? Para cambiar su vida y la de sus hijos, para abrir camino para otros que sigan ese ejemplo. Entonces yo doy gracias a Dios que yo fui una de las primeras, si no las primeras que se recibió de la universidad acá sola, con 3 niñas viviendo en una casa que no tenía ni agua ni luz, y me gradué no nada más así, pero me gradué con honores, y así saqué a mis hijas adelante, y ahora las niñas que me tironeaban en el campo, llorando porque querían atención, ahora mi hija mayor es maestra, la otra trabaja con abogados, va a ser abogada, y la otra también trabaja con otro abogado. Entonces, una sola mujer cambió el ciclo de pobreza y la vida de sus hijas, de ella misma. Yo ahorita tengo pobremente lo que tengo, no me he salido de mi casita estoy en una vecindad donde no es de ricos o nueva, porque aquí yo convertí esta casa sencilla de pobres en mi castillo, agregándole cuartos, moviéndole acá, quitando paredes, y así que uno hizo lo que pudo y no echó a perder ni a desperdiciar las cosas, aprendí a cuidar. Este mueble que está aquí abajo donde tengo mi altar, ese mueble lo tengo de casi 39 años. Entonces lo llevo y lo traigo y lo cuido. Las cosas me duran. ¿Por qué? Porque uno sabe cuando uno no tiene nada, tiene que cuidar y agradecer lo que tiene y ser organizada y nunca darse por vencida. Hacer sacrificios, sí hay que hacer sacrificios, pero más que nada tomar riesgos para salir más adelante. Como yo que estoy aquí con la tecnología, yo ni le sé, ahí ando yo que lo grabo mal, lo que me sale mal y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. ¿Con qué? Con la esperanza de que pueda yo a motivar, que pueda ayudar y que pueda inspirar a otros a que sigan sus sueños, porque yo así fue conmigo. Yo logré venir literalmente desde la tierra hasta la Casa Blanca, porque me invitaron hasta la Casa Blanca cuando salí maestra de año del estado de Colorado, de toda la nación y del condado de Boulder. ¿Por qué? Porque sabía lo que era trabajar y yo trabajaba duro en mi profesión, con mis hijas, en mi casa, siendo una buena hija, o una buena esposa, una buena madre y la mejor maestra que podía ser. Entonces, esas son las lecciones, unas de las lecciones que yo aprendí, que agradezco a mi papá por la oportunidad y no me quejo de la experiencia, sino que doy gracias a Dios que me haya dado esa experiencia porque forjó mi carácter y la persona que soy. Así que eso es lo que yo valoro y espero que ustedes también aprendan y que los niños que están escuchando, o si no están escuchando, padres que escuchen para que ellos también sepan agradecer
y que sepan trabajar, porque si nos dejamos, los niños crecen flojos, que toman todo por hecho y no agradecen y no cuidan y no se esfuerzan y no van a lograr lo que quizás pudieran si tuvieran ese tipo de ánimo o de carácter. Bueno, me voy a levantar, voy a cortar el video. Para la siguiente vez les voy a hablar tocante la cebolla, la papa tardía, el algodón, la pizca de algodón y el lonche cuando comíamos con los termos y los platos de peltre, y a ver qué más. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, espero que les guste. Si no lo vieron ahorita en live, va a quedar en Facebook para que lo pongan, para los que no lo vieron, para que lo vean de nuevo, y espero que haya sido de beneficio y que pues se hayan inspirado y que a sus hijos vean el sacrificio que ustedes hicieron por ellos, que siguen haciendo para que ellos se pongan las pilas y también le echen ganas a la vida. Dios los bendiga y cuídense. Voy a apagarlo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Adiós.